Llegamos a la mitad de la Cuaresma, más o menos, tercer domingo, domingo en que nos detenemos en la ternura de San José, como Padre de Jesús que no es otra cosa que el reflejo de la ternura de Dios. Hoy estamos llamados a contemplar este aspecto del modo que Dios tiene de amarnos. Dios nos ama con ternura. En Dios el amor adquiere distintas facetas y matices, como en nosotros también, pero los más privilegiados son su misericordia, su compasión y también su ternura. De San José, dice el Papa Francisco, Jesús aprendió la ternura. José le transmite a Jesús esa ternura de un padre bueno, de un padre que acoge, como veíamos el domingo pasado, la voluntad de Dios, la palabra de Dios, que siempre busca lo mejor para nosotros. Hoy escuché la lectura del libro del Éxodo, la afirmación de esa plasmada en la ley. Y esa ley que a veces, como es la palabra, y a veces como la podemos tomar, ley que son mandamientos, y entonces, bueno, puede resultar difícil escuchar estas palabras de Dios que nos manda, que nos da una ley, que nos pide que obremos de esta manera. Pero siempre tenemos que tener puesta nuestra confianza en este Dios de la ternura, que nos transmite su voluntad para que podamos acercarnos a Él, para que podamos ser felices. La expresión de la ley, la expresión de los mandamientos de Dios, que son su palabra, es la expresión de lo que este Dios de ternura quiere para nosotros, porque sabe qué es lo mejor. Y cuando nos pide algo, sabe que podemos y sabe que es lo mejor para nosotros. Nos ordena un poquito. También estamos, como lo veíamos el primer domingo de Cuaresma, llamados a obedecer con libertad este plan de Dios, esta voluntad de Dios, acogerla y acoger así también la ternura de Dios manifestada en sus mandamientos. Y en la segunda lectura escuchamos esta hermosa descripción de lo que es nuestra fe también. Creemos en un Cristo y en un Cristo crucificado, con todo lo que eso tiene de loco, y lo dice el mismo Pablo, porque la locura de Dios es más grande que la sabiduría de los hombres, y la debilidad de Dios más fuerte que la fortaleza de los hombres. Va a decir después también en la segunda carta a los Corintios, te basta mi gracia, porque mi fortaleza se manifiesta en la debilidad. Dios elige lo débil para manifestar lo fuerte. Dios elige lo pequeño para manifestar lo grande. Ese es el deseo de Dios, que al romper tanto con lo que se podría esperar de un Dios o de alguien grande, nos invita a desestabilizarnos, a desestructurarnos, ¿sí? A deconstruirnos, podríamos decir también con el lenguaje de este tiempo, para poder responder con amor a ese plan de Dios, para responder a la ternura de Dios con nuestro sí. Y nuestro sí es creer en Dios, nuestra fe. En el Evangelio de hoy escuchamos varias veces la palabra creer. ¿Qué necesitamos para creer? A este Jesús que pocas veces nos desconcierta tanto como en el Evangelio de hoy, ¿no? Hace un látigo y echa a todos, tira las mesas, echa a los cambistas y dice, no hagan de mi casa una casa de comercio. Hay una actitud violenta en Jesús que nos desconcierta, que nos desestabiliza un poco. Pero mirar qué hay detrás de eso, ese celo que Jesús tiene por su casa, y que es no tanto por las paredes de su casa, por las paredes del templo, o podríamos decir hoy por las paredes de una iglesia, sino por ese templo que es su propio cuerpo y que es también nuestro propio cuerpo. Ese celo para cuidar, ese celo para no profanar el templo, la obra de Dios en nosotros. Cuidarnos
para también poder cuidar. Esa es la propuesta que Jesús nos hace en el Evangelio de hoy. Esa es la propuesta que nos tiene, que podamos nosotros recibir con acogida, con obediencia, con ternura, esta voluntad de Dios que se manifiesta en los mandamientos que nos deja. Y poder pensar entonces, ¿qué necesitamos para creer en Él? Los judíos le pedían un signo y Jesús no lo quería hacer por la cerrazón del corazón. Y Jesús no quiere ser conocido o no quiere ser motivo de fe por los signos, como lo llama el Evangelio de Juan, o por los milagros que haga, sino por su sola presencia, por su misma sabiduría, por esta sabiduría de Dios que es loca, por esta fortaleza de Dios que es débil, y no por signos y milagros. ¿Qué necesitamos para creer en Jesús? ¿Qué necesitamos para tener fe? ¿Necesitamos nosotros también signos y milagros? ¿Necesitamos nosotros también ver para creer? ¿O aceptamos el modo que Dios tiene de manifestarse, el modo que tiene de transmitirnos su amor y su voluntad cada día, en cada momento, en toda circunstancia? Porque ese es el Dios en el que creemos. Un Dios al que no tenemos por qué manejar. Nos gusta controlar las cosas y a veces queremos controlar a Dios. ¿Por qué no hizo esto o aquello? ¿Por qué no escuchó esto o aquello? ¿Por qué no tuvo en cuenta mi oración? Cuando en realidad Dios siempre nos escucha y siempre tiene en cuenta. Por eso la invitación es a, de vuelta, poder redescubrir cuáles son esas cosas que necesito para creer y poder entonces purificar nuestra mirada, para poder mirar a Dios con una mirada de ternura, esa tal y como Él nos la presenta. La ternura de Dios es manifestación de su amor y también de su voluntad. Y aunque nos parezca raro, también en el acto que Jesús hoy hace, porque con cada cosa que Jesús hace, está enseñando. Enseña con la palabra, enseña con el ejemplo, enseña con sus acciones. Y entonces, no quedarnos tanto con la acción en sí, sino con qué es lo que nos quiere enseñar Jesús con esa acción, qué quiere despertar en nosotros, qué quiere movilizar en nosotros, porque ciertamente que nos llama la atención, ¿no? Si esto lo viéramos, en vez de escucharlo, enseguida nos llamaría la atención ver a Jesús haciendo lo que hace hoy. Entonces, bueno, eso, ¿qué nos quiere enseñar? ¿Qué nos quiere decir? Y también en este tiempo que estamos viviendo, ¿no? ¿Qué nos quiere enseñar y qué nos quiere decir hoy Jesús? ¿Qué necesito para creer hoy? ¿Dónde, en qué cosas, en qué circunstancias se manifiesta en nuestra vida? Volver a descubrir la ternura y la misericordia de Dios. Volver a descubrir que esto que vemos en Él lo podemos contemplar también en San José, quien enseñó a Jesús seguramente la ternura de Dios. Pidámosle que podamos renovarnos en esta fe y en este compromiso, que podamos volver a descubrir la ternura de Dios que se manifiesta en nuestra vida, en nuestra cotidianeidad, en cada momento, a cada paso que damos. Jesús vio la ternura de Dios en José. También a través de la angustia de José pasa la voluntad de Dios, su historia, su proyecto. Así José nos enseña que tener fe en Dios incluye además creer en Él, creer que Él puede actuar incluso a través de nuestros miedos, de nuestras fragilidades, de nuestra debilidad. Y nos enseña que en medio de las tormentas de la vida no debemos tener miedo de ceder a Dios el timón de nuestra barca.
A veces nosotros quisiéramos tener todo bajo control, pero Él tiene siempre una mirada más amplia.